Vamos a contar con 3 mesas redondas donde se va a abordar la accesibilidad en los entornos, la siguiente, la accesibilidad en los servicios a disposición del público, y la última mesa se va a abordar la importancia que tiene la accesibilidad para las mujeres con discapacidad emprendedoras. Y sin dilatar más, le cedo la palabra a Jesús Martín. Hola, buenos días, o buenas tardes, que ya últimamente no sé ni en qué momento del día vivo. Bueno, buenas tardes a todas y muchas gracias al CEAPAD, querida Tatiana, por organizar estas jornadas que ubican la accesibilidad donde tiene que estar, que es en el eje de los derechos. Pero además, en esta sesión vamos a poner el foco en la perspectiva de género, porque para que la accesibilidad sea un elemento de liberación de las mujeres y de las niñas con discapacidad de esas opresiones machistas y patriarcales, esta debe nutrirse sí o sí del feminismo. También hoy estamos aquí para hacer una reflexión colectiva sobre esa intersección mujer-accesibilidad, y en este sentido primero me gustaría que nos adentrásemos en la génesis de la discriminación, que diseccionáramos su naturaleza, que descifrásemos todos sus significados, todas sus vertientes, incluso aquellas que sean más sutiles. Y la discriminación, aquí hay muchas mujeres con discapacidad, hombres con discapacidad, se radica también cuando se comprende en carne propia y cuando se compara en otras realidades. Yo hace unos meses, no sé si lo habéis visto en Netflix, veía el documental de Nevenka, que es un documental de una mujer que a finales de los años 90 llevó a la justicia a su acosador, un alcalde opresor que contaba con la connivencia de otras compañeras y compañeras de la corporación municipal y del propio vecindario. Él fue condenado por la justicia, pero ella, en los años 90, insisto, ella fue condenada por la sociedad, tuviendo que marcharse a otro país a emprender una nueva vida. Estas opresiones, violencias y asesinatos hacia las mujeres se han tolerado, se han justificado, se han ocultado, y la sociedad ha transigido con cuestiones, con que cobraseis menos, con que fueseis las que sostuvieseis la cultura de los cuidados, con que se pudiese abusar de vosotras, incluso con que se os pudiera asesinar, sin que el sistema, la sociedad, apenas se alterase ante estas violaciones flagrantes a la igualdad. El machismo era, y yo me atrevería a decir incluso que es esa ley no escrita, es la norma social y de una mayoría que la acata fielmente. También hay que decir que el machismo no nace, el machismo es, para dominar en toda su extensión a las mujeres, y por ende yo lo entiendo como la mayor conculcación a la igualdad que ha detentado la historia de la humanidad. En este sentido, resulta imprescindible mirar al machismo como paradigma de lo que tenemos que combatir, para entender otro ismo, otra discriminación, que es el capacitismo, como un sistema de valores que considera que determinadas características del cuerpo, la mente, los sentidos, son fundamentales para que la vida merezca la pena ser vivida, para que una asistencia para que tenga una asistencia en el derecho, y todo lo que eso no cumple, ese patrón de medida que nos dicta la sociedad, queda en los márgenes, queda en la periferia. El capacitismo es la razón por la que no se nos dejaba votar a muchas personas con discapacidad, es la razón también por la que se podía intervenir los cuerpos de mujeres y niñas con discapacidad al margen de su voluntad, esterilizándolas, quebrando su propia integridad y conculcando también sus derechos sexuales y reproductivos.
invadían sus cuerpos como si no fueran suyas. Estas prácticas las hemos abolido de nuestra legalidad. Digo también que si la tutela patriarcal ha sido el peor de los males para el desarrollo social e individual de las mujeres, en nuestro caso, en el caso de las personas con discapacidad, ha sido la extutela institucional, ha sido y sigue siendo ese duque de contención para que se nos reconozca y en muchos casos para que nosotras mismas nos reconozcamos como personas. Y es que en estas políticas, en estas prácticas, está ese paisaje cotidiano de discriminación por el que transitamos muchas veces o tantas veces las mujeres, los hombres con discapacidad. En definitiva, el machismo y su significado, sus consecuencias, son extrapolables a otras realidades como las de la discapacidad, también históricamente excluida, pues al igual que ser mujer es injustamente determinante en la discriminación, también lo es la discapacidad. Sobre esta base, las políticas de accesibilidad, las políticas públicas de accesibilidad, pero también las políticas asociativas, las actuaciones asociativas de accesibilidad, deben estar teñidas sí o sí de feminismo, porque yo, al menos yo, y creo que todas las que hoy estamos aquí, no entendemos esta labor sin la voz y la presencia de las mujeres que deben ayudar, deben contribuir, deben estar a derribar esos muros que las excluyen tantas veces de esferas claves como el empleo, la salud o la justicia. En este punto también resulta imprescindible introducir el concepto de interseccionalidad, que es aquel enfoque que tiene en cuenta la forma en la que interactúan diferentes ejes de discriminación, puede ser la raza, el género, la condición de discapacidad, sobre una persona en un contexto determinado y que generan situaciones nuevas o que potencian las discriminaciones que ya están insertas en esa persona y no solo se duplican, sino que se multiplican y en muchos casos se potencian. El hecho de que no se preste atención a las políticas, a las cuestiones de género en las políticas de discapacidad, como digo, va a castigar severamente a las mujeres con discapacidad, precisamente porque ellas parten de posiciones de mayor desventaja que los hombres que tenemos una discapacidad. Porque la ciencia, el urbanismo, la justicia, la salud, como os podéis imaginar, se han proyectado, se han concebido desde y por lo masculino, pensando en realidades corpóreas de un hombre blanco, heterosexual y de clase media. En el urbanismo, por ejemplo, mirad, son y siguen siendo las mujeres las que siguen sosteniendo, como decía antes, los cuidados en este país. Por eso siguen faltando rampas, ascensores que dificultan que puedan realizar actividades cotidianas, porque la accesibilidad debemos entenderla como una dimensión que nos trasciende a las personas con discapacidad, que puedan llevar el carrito a su bebé, que puedan acompañar a una persona en situación de dependencia o que simplemente puedan ir a la compra. Insisto que no digo que estos sean actividades propias de las mujeres. Digo que estas actividades siguen recayendo injustamente en las mujeres y las barreras las dificultan mucho más. Si este tipo de actividades cotidianas recayeran en los hombres, seguramente que nuestro paisaje cotidiano, estoy convencido, que sería mucho más accesible. Asimismo, partimos del hecho constatado de que las mujeres con discapacidad son mayoritarias en el uso del transporte público en comparación con sus iguales masculinos, que tienen estas mujeres un menor uso del vehículo privado y que sus desplazamientos diarios son más complejos como consecuencia de sus responsabilidades frecuentes en el cuidado o en el trabajo del hogar. Y es esta
este sesgo de género el que también incide en que nuestro transporte también siga teniendo quiebras importantes en la accesibilidad. Debemos también incorporar, con esta perspectiva de género, la accesibilidad universal y el diseño para todos en productos, objetos, instrumentos y herramientas de dispositivos para garantizar que las mujeres puedan utilizarlos frecuentemente en condiciones de seguridad, de comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Merecen especial atención aquellos que dan soporte a la salud sexual reproductiva de las mujeres, como anticonceptivos, camillas de exploración ginecológica, aparatos de mamografías, o a su maternidad, biberones con asas, cochecitos de bebés para acoplarlos a las sillas de ruedas, dispositivos que aquí podemos ver claramente en la exposición que tiene el CEAPAT. O los propios productos de higiene menstrual a precios asequibles y que también deben ser incorporados, porque yo no me imagino una persona amputada, pues una mujer amputada, cómo puede manejar un tampón. Será necesario pues, fomentar entre los fabricantes el diseño no solo de estos modelos en masculino, sino que sean objetos que estén pensados también en clave de mujeres. Amigas, la accesibilidad es un elemento que entraña una enorme profundidad democrática, ya que nos permite a las personas con discapacidad pues vivir en igualdad, en libertad, de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. En este sentido, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, entendemos la accesibilidad como parte del contenido esencial de los derechos, es decir, todo lo que tiene que tener un derecho para existir. Si hacemos, que siempre hago este símil, hacemos el símil de un pastel, de una tarta, pues ese pastel o esa tarta debe tener como ingrediente, sí o sí, para que sea un pastel o una tarta, un edulcorante. Ya no hablo de azúcar, que ahora está tan denostada, pero debe tener stevia, debe tener panela, debe tener azúcar, un edulcorante. Si no será otra cosa, no será un pastel, porque un pastel tiene que ser dulce. Pues si pensamos en un derecho, pensamos en el derecho al aborto, pensamos en el derecho a la salud, pensamos en el derecho al divorcio. Si ese derecho no tiene incorporado el ingrediente, el elemento de la accesibilidad, se va a caer directamente o no va a ser un derecho útil para las personas con discapacidad, porque no podremos comprenderlo, no podemos acceder a él y no podemos gozar de él en igualdad de condiciones. Es decir, que si consideramos los derechos humanos como instrumentos que protegen o facilitan bienes para el desarrollo de una vida humana digna, debe estar fuera de toda duda que es un requisito imprescindible para la satisfacción de ese derecho que ese bien sea accesible. Por ejemplo, el derecho a la salud requiere que un hospital, una cita para hacerte una citología, pues sea accesible. Si no hay una quiebra, no solo de ese servicio, sino que tiene una mayor profundidad y unas mayores consecuencias en el propio ejercicio del derecho a la salud. Debemos, por tanto, trascender a esa concepción técnica que tenemos de la accesibilidad, que supera los ámbitos en los que tradicionalmente se ubica, que suele ser en el transporte, que suele ser en el urbanismo, el audiovisual, y tiene que proyectarse en todos los derechos. En el Gobierno, en el Ministerio, entendemos la accesibilidad como derecho, y es muy acertado, Tatiana, que este ciclo de conferencias tenga este título como eje, que es accesibilidad por derecho, porque es así como lo entiende el Gobierno de España. Y los derechos se fijan en las leyes, por eso van a ver la luz próximamente, espero, porque en la Administración a veces las cosas van más lentas de lo que a uno le gustaría, sobre todo como una persona que viene como yo del activismo, pero bueno, es porque las leyes necesitan todos los garantes
para ser publicadas en el BOE. Van a haber dos normas que conectan directamente con este objetivo. Por una parte, vamos a aprobar un Real Decreto que se aprueba un reglamento sobre las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los servicios y bienes a disposición del público, desde ir al cine, tomarte una caña en una cafetería, utilizar una línea de atención a la ciudadanía. Todo esto son servicios a disposición del público que ahora mismo no hay una regulación para ello. También en esta misma línea, nuestro departamento va a transponer una directiva del Parlamento Europeo sobre esta misma cuestión. Nuestro reglamento va a ser más ambicioso que lo que dice la directiva. La directiva, en definitiva, también habla de determinados productos y servicios a disposición del público, pero se trata de una cuestión de que si aquí un fabricante fabrica un datáfono, ese datáfono tiene que ser accesible para poder ser comercializado en el marco de la Unión Europea. Vamos a aprobar también en el primer trimestre de 2023 el segundo Plan Nacional de Accesibilidad, que es una herramienta que se va a proyectar como una hoja de ruta ambiciosa, pero posibilista, porque no queremos hacer brindis al sol con las personas con discapacidad, para que los poderes públicos, las administraciones públicas, incluyan en su core business la accesibilidad. Y en este viaje que estamos haciendo, quiero poner en valor el Real Patronato sobre Discapacidad, que tiene diferentes programas, uno de ellos con la Fundación ACS, que está inoculando este virus de la accesibilidad a ingenieras, ingenieros, arquitectas, a personas, a profesionales o profesiones técnicas, para que en su día a día tengan incorporada esta visión de que hay personas que no caminan, hay personas que no ven, hay personas que no oyen a la hora de diseñar sus edificios. También con este convenio estamos realizando obras importantes de accesibilidad en reales sitios de patrimonio nacional. Podréis imaginar que esto supone un presupuesto ingente y una complejidad muy acusada, precisamente porque estos edificios, estos monumentos, pues están muy protegidos, pero estamos consiguiendo que el patrimonio histórico no comprometa otro bien como es la accesibilidad. Y también nos acompaña Fundación 11 con la generación de estudios, de programas en la capacitación a personas con discapacidad y en el asesoramiento a comités de la ENOR en materia de accesibilidad universal. Estamos en Europa, creemos en Europa, pero en la Europa de las personas. Y en esta línea, dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, se pondrá en marcha, aunque ya se ha puesto en marcha el programa España País Accesible, con más de 170 millones de euros, un despliegue presupuestario sin precedentes en nuestro país en materia de accesibilidad universal. Y esta cantidad de dinero está orientada a transformar de raíz nuestro paisaje para que sea practicable a todas las personas sin excepciones. Estos fondos se van a destinar a cumplir la ley, se van a destinar a reparar y a ensanchar derechos en accesos en ámbitos clave como los servicios públicos, la vivienda, la justicia, la salud, la educación o la cultura. Todas estas normas, todas estas políticas van a ir presididas bajo el enfoque de género, pues como anuncié al inicio de esta andadura, de mi andadura en el servicio público, cualquier política pública que saliese de este centro directivo sería feminista o directamente no sería. Sí, voy terminando. Este compromiso, quiero terminar con esto, lo hemos elevado al máximo nivel normativo con la reforma del artículo 49 de la Constitución que hemos impulsado y que menciona expresamente a las mujeres y niñas con discapacidad. Y aprovecho este y todos los foros a los que me invitan
para apelar al consenso parlamentario, porque cuando se trata de ensanchar derechos, este consenso debe erigirse como un deber del Estado. También con el CEAPAT estamos haciendo una guía, que están haciendo ellas maravillosamente, la primera guía sobre accesibilidad con enfoque de género. Y como digo, termino, en este ministerio estamos poniendo pasión, estamos poniendo tesón para que la accesibilidad sea una norma, sea la norma, no sea la excepción y sea la meta y no el anhelo. Y en esta ecuación, sin duda, deben estar las mujeres y las niñas. De lo contrario, dejaremos fuera a más de la mitad de la población española y, por tanto, no seremos eficientes y también, al mismo tiempo, estaremos fallando a nuestros mandatos constitucionales. Muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición. Solo darte las gracias por tus palabras, por introducirnos en el tema en esta tarde, por tu presencia y el apoyo que siempre das al CEAPAT. Y esperamos que esta publicación que tenemos aquí a las 4 autoras de la publicación, Clara Delgado, Ángela Vigara, Nieves Peinado y Natalia Hermida, profesionales de los centros del IMSERSO, y aprovecho también para daros las gracias por vuestro trabajo y para felicitaros, porque creo que va a ser una publicación que no solo va a ser útil para las personas que trabajamos en la administración pública para prestar servicios accesibles para mujeres con discapacidad, sino va a ser referencia para muchas personas. Así que sin dilatar más, cedemos el estrado a la primera mesa redonda.